¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de ESAN, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO, y quien les habla, Ana Zagaglia, General Director, directora general de esta casa, o CEO, Chief Executive Officer de esta casa y sus 622 ramas. Tiene el agrado de estar transmitiendo desde aquí, en vivo y en directo, desde Irlanda, la República de Irlanda. ¿Hacia dónde? Nada menos que hacia la Expo Books and Arts en Brussels, Belgium, en Bruselas, Bélgica, donde se encuentran la otra mitad de nuestro equipo transmitiendo en vivo, por supuesto. Realmente esta entrevista también va a ser grabada y ustedes van a poder verla por nuestro canal de YouTube, Ada Zagaglia, como se encuentra aquí debajo. Muy bien, déjenme contarles entonces un poquito que hoy tenemos en la audiencia muchísimos países presentes para la presentación de este libro de nuestra invitada. Claro, a ver la audiencia. Bienvenidos a todos. ¿Cómo saluda México? Muy bien, viva México. Así es. ¿Qué más? A ver de dónde son. De Argentina, viva Argentina, por supuesto. Chile, Paraguay, muy bien. Brasil, Italia, que vamos dentro de poquito, muy bien. Bruselas, Ámsterdam, Irlanda, muy bien, no me fallaron los irlandeses, muy bien. ¿De dónde más? A ver, sí, de Paraguay dije, sí, dije. ¿De dónde más? De Bolivia. ¿Los nombré a todos? Sí, muy bien. Bienvenido, gracias a los sponsors que cubren también este aire y por supuesto a nuestro equipo de aquí también, de la República de Irlanda. Pero ahora tenemos una invitada para presentar y ella se llama Victoria Rita Ortiz Loyola, que viene a presentar su libro Esquizofrenia en casa. Temazo, ¿eh? Ya lo creo. Victoria Ortiz Loyo es escritora independiente. Cuenta con 2 libros escritos, Victoria y sus ángeles, una historia de vida, y Esquizofrenia en casa. También, por supuesto, con derechos de autor en la editorial Labro de Estados Unidos. Además, ella ha presentado en distintos lugares, en alcaldías de la Ciudad de México, y también en varios estados de la República Mexicana, y también nada menos que en la República de nuestros hermanos, Colombia, claro que sí. Y hoy viene a presentar junto a nosotros su libro Esquizofrenia. Vamos a preguntarle a ella de qué se trata, qué es la esquizofrenia, los síntomas, todo. Le vamos a preguntar todo. Con ustedes entonces, Victoria Rita Ortiz Loyo, con nosotros y su libro Esquizofrenia en casa. Bienvenida, Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué ¿qué tal? tema? Muy buenos días, tardes y noches, como dicen ustedes, porque Muy estamos bien. en diferentes partes del mundo. Muchas gracias, Ada, y a tu equipo, Ada hermosa, y a ella, ¿no? Por esta gran oportunidad. Considero que este tema de los trastornos mentales se habla muy poco. Y a veces no queremos conocerlo ni saber nada de él, ¿no? Como Porque una no, negación, de eso no se habla, ese tema no se toca, o miedo también, porque posiblemente no muchos lo desconocen y así no es, lo comprenden. no se comprende, pero además hay poca información, ¿no? Aunque Claro. tenemos internet y todo eso, no queremos meternos a saber un poco más. El libro lo escribí porque yo tengo 2 hijas con esquizofrenia y no me avergüenzo, son una bendición para ¿Y mí. pero por qué? ¿Son una bendición los hijos? Claro que sí, son una bendición. Así Así es. que, ¿cómo se llaman? Así les mandamos un besito. Violeta y Viviana. Muy bien, Violeta y Violeta y Viviana. Viviana. Entonces, un besito enorme. Y el equipo también, dice acá el equipo también que les manda un beso inmenso. Muy bien. Pues Y a las 3 veces, como decíamos hoy. así Victoria, las muy bien, tres. Violeta y Y Viviana. Viviana.
Sí, Muy bien, vamos a mostrarles un poquito el libro a la audiencia para que puedan reconocerlo si gustan adquirirlo en Amazon. sí, Si ustedes perfecto. no, fíjense en así lo tienen en pantalla, si ustedes no pueden adquirirlo en Amazon o gustan que este libro sea autografiado, pueden también contactar a Victoria Ortiz Loyo en su Facebook, está así como Victoria Ortiz Loyo, también en TikTok, como siempre, viva, y Kawaii, como escritora también, Victoria Ortiz Loyo. Muy bien, muchísimas gracias, Vicky. Gracias. Contame un poquito, ¿cuál es la editorial de este libro? La editorial es la editorial Palibro, que está en Estados Unidos. Ahí Muy están bien, los le dos. mandamos un saludo, por supuesto, a la editorial. ¿Quién diseñó la tapa? Eh, la persona que me ayudó a la corrección de estilo, yo le decía, necesito algo que realmente muestre la situación de dolor, de angustia, de esta condición que tienen las personas con un trastorno mental como es la esquizofrenia. Y, y el señor Antonio Hernández fue quien me la diseñó. Incluso al principio del libro tiene un, ¿cómo se puede decir? ¿La Eh, introducción? a ver, déjame ver si la encuentro. No, Ujú. no está en este, perdón. Habla de, habla algunas palabras que escribió la autora de Frankenstein, ¿sí? No Ah, lo tengo aquí a la Shelley, mano. de Mary Sí, Shelley. exactamente, Ujú. sí, de ¿Por cómo qué? se ve el mundo, ¿no? Cómo se percibe el mundo a través de ellos. Nosotros lo percibimos de una manera y estas personas con un trastorno mental lo perciben diferente, muy diferente. Entonces, esa es la cuestión de lo que habla el libro. Eh, Cómo como familia nos cuesta mucho trabajo, primero es la negación de la enfermedad, porque Claro. podemos aceptar muchas enfermedades, ¿no? La diabetes, el cáncer, la insuficiencia renal, y apoyamos al ser humano, familiar o no, lo abrazamos y sentimos por lo que está pasando. Pero cuando hablamos de la esquizofrenia, cuando hablamos de una enfermedad mental, tendemos a alejarnos en lugar de acercarnos de igual forma, ¿sí? Nos da mucho temor el acercarnos a una persona con esquizofrenia. Y lo viví en casa Pero con nosotros. vamos a decir por qué. Vamos a decirle un poquito por qué para que la audiencia vaya comprendiendo. Como tú dijiste, la esquizofrenia es una enfermedad mental, es grave, que afecta el modo de pensar, de sentir y de comportarse de las personas. Y puede dar lugar a una mezcla de alucinaciones, de ideas delirantes, pensamientos y comportamientos desorganizados. Digo puede, porque en algunos casos se presenta diferente. ¿Está? Y las alucinaciones, por ejemplo, consisten en ver cosas o escuchar voces que los demás no ven ni escuchan. ¿Está? Y las ideas delirantes son creencias realmente firmes sobre cosas que no son ciertas, que no son reales. Y puede parecer que las personas con esquizofrenia, por ejemplo, han perdido contacto con la realidad, lo que puede dificultar mucho su vida cotidiana. Y aquí el miedo de muchas personas de acercarse a personas que sufren esquizofrenia, ¿sí? Entonces no saben qué hacer. Y hoy les vamos a dar algunas pautas de qué hacer, porque esas personas están sufriendo y esas personas también necesitan soporte, necesitan un abrazo, necesitan que sean entendidas. Ahora sí, vamos entonces. ¿Qué te llevó a escribir este libro para ayudar a las personas? Al darme cuenta que en los grupos de apoyo que hay en los diferentes hospitales que tuve que visitar e internar a mis hijas, que las familias se retraían
y se alejaban de la familia extensa y de la comunidad por temor a que supieran primero que el familiar estaba enfermo de este trastorno. Segundo, tenían miedo de ser rechazados y muchas veces son rechazados por la familia y por la comunidad. La familia en general, no nada más el enfermo, ¿sí? Entonces, Pero el enfermo no se da cuenta que está enfermo. pues sí se dan cuenta, tienen periodos de Por lo lucidez, general, al principio no sabe qué es lo que está pasando. Al ¿no? principio. ¿Ah? A Al principio principio, no sabe. Entonces tiene que ser la familia, primeramente, así es, como sí, célula primaria de la sociedad, la que tome parte en el asunto. así es, quien tiene que aceptar la enfermedad y Claro, buscar todo ahí. a través de todos los medios la información para saber qué es y cómo apoyar al familiar. Cómo mantenerlo en casa sin que esté constantemente internado, porque esto, cada vez Claro. que se interna, si llega, es como una pirámide, ¿no? Está en un punto, se interna, baja y ya no vuelve a subir a ese punto. Se va demeritando cada vez más y más su situación de enfermedad. Ajá. Entonces, entre menos ocasiones requiere el internamiento porque tiene el apoyo familiar, porque le entiende la familia, es lo mejor. Muy bien, Y fue lo que me llevó a mí a informarme, a conocer más de la enfermedad y a escribir este libro. muy bien, muy bien, muy bien. Qué difícil, Vicky, realmente, porque uno empieza a investigar y es cierto, no hay demasiada información al respecto. Es difícil encontrar también un libro, ¿no? Que ayude a otra familia a interesarse por este tema tan serio. Hay otros libros de otras enfermedades, como tú decías, pero no tan específico como la esquizofrenia. ¿Cómo te Sí, diste así es. cuenta que estaban padeciendo estas enfermedades? Bueno, la primera de mis hijas, Violeta, Ujú. Violeta. tenía 16 años y estaba estudiando la preparatoria. Entonces salió a ver a una amiga y la atropellaron. El golpe fue en la cabeza y le provocó daño en el lóbulo frontal. Ay, pobre. Entonces, ella tiene una esquizofrenia orgánica, que es más fácil su manejo porque saben hacia dónde dirigir y el medicamento hacia dónde debe de emplearse para que ella esté en mejores condiciones. Violeta es una persona funcional. Mis hijas tienen cerca de 27 años con esta enfermedad, ¿sí? Pero a los 6 meses de Violeta, del, que la atropellaron, estuvo internada, se dio el ¿Eso fue más o menos diagnóstico, a qué edad? ¿Entre los 15, 16? Cuando la 16 atropellaron, años, 16 años. 16. Ajá. Súper Entonces, jovencito. a los 6 meses de que Violeta sabemos de su problemática, de esta situación, Ujú. se detona la enfermedad eviviana que es mayor que ella. Ujú. Se Viviana detona. es mayor. Y Ujú. se detona, yo no sabía que ya tenía esquizofrenia también. Solo veía que su forma de actuar ya era diferente. Claro, o sea que lo primero es un cambio de conducta, ¿sí? De Así cómo se es, comporta. Usualmente hay un cambio enorme, ¿sí? así es. ¿Cuáles fueron esos síntomas, esos cambios? Muchos, por ejemplo, no se peinan, no se visten, no hablan, no hacen contacto visual, no quieren que los toquen, por ejemplo. No, Viviana estaba terminando la preparatoria. También en preparatoria sucede esta situación. Y cuando se detona la enfermedad, yo me doy cuenta de esos cambios porque empieza a ser muy retraída, Claro. efectivamente, ¿sí?
Ya nada más se quedaba viendo a un punto fijo, aunque uno le hablara, veía ahí y nada más. Yo pensaba que estaba drogándose o que estaba Pero tomando. uno siempre piensa mal. Es verdad, Así como es, padre, lo primero que uno dice, te dieron algo, ¿qué pasó? Claro, es la primera así es. alerta todos los padres hacemos lo mismo, ¿eh? Primero, sí, Revisé sí. mochilas, revisé su recámara, revisé todo y vi que no había nada, nada extraordinario a lo que ella era siempre, ¿no? Pero de la escuela, de la preparatoria, me mandaron llamar y me dijeron que Viviana ya no entraba a clases, deambulaba en la escuela, se peleaba con sus compañeras, discutía con ellas y entonces eso fue lo que más me alarmó, porque además Viviana tiene crisis parciales complejas, un tipo de epilepsia y empezó a presentar muchas crisis en la escuela. La empezamos a tratar primero con el psicólogo, luego nos mandan a psiquiatría y fue cuando nos dicen, porque Viviana empezó a ser muy agresiva con nosotros, que Viviana tenía esquizofrenia, ¿sí? Por todas las características que después de Que 3 meses que podía tener la yo enfermedad, claro. empecé a comentarles todos los cambios que ella tenía en su persona, en su conducta y en la escuela, entonces la diagnosticaron ya con esquizofrenia también. Entonces, bueno, así te das cuenta que las dos lo tenían. Así es. Y ahí comenzó tu investigación, ahí comenzó tu lucha enorme de ver qué se hace, el tratamiento, de ir a los hospitales y de hablar con otros padres, Vicky. Sí, O los otros padres todavía no se abrían a hablar de esto. no, fíjate que en los hospitales, yo tengo 2 redes de apoyo. En el hospital eh, del ISSSTE, 20 de noviembre, es una red de apoyo con padres que tienen sus hijos con esquizofrenia y que fueron operados de una cingulotomía bilateral para quitar la agresividad. Ah, Ajá. Y tengo la otra red de apoyo del Hospital Fray Bernardino Álvarez, donde fue el primero que yo conocí con Viviana, donde fue atendida por muchísimos años y los padres de familia no se reunían. No, sí nos daban los temas, platicaban con nosotros, los especialistas, para identificar toda la problemática de la enfermedad y además los medicamentos, cómo actuaban en la mente del enfermo. Y empecé a juntarlos y a reunirme con ellos y a que platicáramos qué estaba pasando con nuestros hijos. Entonces fue como obtuve esa otra red de apoyo que de alguna forma me incluyo y fui, digamos, líder para poder reunirnos y platicar entre nosotros. Y todos decíamos se lo necesita mismo. hablar, se Sí, necesita hablar. necesitaban hablar Se porque no lo necesita decir lo que está platicaban. ocurriendo. Claro. La Exactamente. audiencia me dice que por qué lo primero que se hace es ver si están consumiendo drogas, porque los síntomas son similares y te pueden confundir. Es esa la razón por lo que los Así es, papás pensamos eso, claro. así es. Y claro, y no solo el enfermo necesita apoyo, sino también la familia necesita mucho apoyo. Se necesita hablar, sacar eso afuera y ver que no se está solo, que a otras personas están también pasando por lo mismo. Y la unidad hace la fuerza, como decimos nosotros, juntos, la verdad, intercambiando lo que funcionó para uno, el otro dice, bueno, a lo mejor esto también me va a funcionar para mí. ¿Por qué no Así es. probar? Era un apoyo mutuo ya en el teléfono o en las reuniones que teníamos cuando yo llevaba a Viviana a un hospital parcial, así se llama. Entran, platican ellos, tienen diferentes tipos de terapia, pero también los padres de familia. Tenemos una terapia psicológica y después nos reuníamos ya aparte de toda esta atención médica, ya como padres y expresábamos cómo nos sentíamos, cómo veíamos a los hijos,
¿qué nos estaba a nosotros ayudando para mantener al hijo sin ser internado, para mantener al hijo sin que fuera agresivo, para mantener al hijo para que se sintiera tranquilo y Contenido. aceptado en casa, aceptado y querido en casa? Sí, era lo que platicábamos. Fue lo que me llevó a mí a escribir el libro, porque muchas familias todavía, y yo también lo hice, busqué No, es muy con agua normal que bendita. primero se niegue, ¿no? Por Sí, la ejemplo. negación. Entonces, con Claro. agua bendita les echaba en la comida, les echaba a ellas, hacía oración, porque pensaba que estaban endemoniadas, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, sí, yo te entiendo perfectamente, sí. Acá tenemos en la audiencia personas que están diciendo que preguntar, primero también hicieron lo mismo, buscaron a ver si tenían drogas, dice que hasta dieron vuelta el colchón, abrieron el colchón para ver si dentro del colchón... No, sí, sí, la audiencia está opinando y está diciendo, sí, 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 es así, y es así. esa es una cosa. Luego la otra, pues buscar brujos, buscar las limpias, buscar que los curaran de otras cosas. Hasta que uno acepta la enfermedad es cuando empiezas a actuar diferente en bien de ellos mismos. Pero a mí me pasó, yo busqué todo eso, yo buscaba todo Primero eso. uno empieza a buscar otras cosas, otras alternativas. ¿Será algún empacho grande? Dice la abuela, Sí, por ejemplo, que tenemos acá. ¿Será algún empacho grande que le tocó algo? ¿Será algún accidente que tuvo y no supe? no ¿Será lo algún problema supimos. psicológico que tuvo en la escuela? ¿Con alguien? ¿Alguien habrá hecho algo que detonó? Es cierto, los padres pensamos todo hasta Así es, hasta que el médico nos dice, no, los síntomas que tienen es esto. así es, así es. ¿Cómo fue Con cuando Violeta, el médico te dijo, mira Vicky, los síntomas son esto, lo que tiene es esto? pues fue difícil porque ya tenía a mi primer hija con esa situación. Y yo decía, no es posible tener otra hija con la misma problemática, ¿no? Porque con Violeta, ella tuvo una regresión a la infancia, ¿sí? La primera hija que tuvo el accidente, ella tuvo una regresión. Mi hija tenía ya 14 años, no, ya tenía 16 años cuando tuve el accidente. Y entonces ella regresó a los 5 años y actuaba como y hablaba como una niña de 5 años. Entonces yo lo que tuve que hacer con ella para que saliera, jugar, platicar, contarle cuentos y estarle diciendo, tú ya tienes 16 años, tú ya tienes 16 años, tú no eres una pequeña, pero jugaba con ella y jugaba y jugaba y jugaba como jugaba cuando eran niños, ¿no? Y le leía cuentos y platicaba con ella al respecto hasta que regresó a su etapa inicial a los 16 años. Esto nos llevó como 2 años para que ella regresara a la edad que realmente La tiene. edad biológica, digamos, Sí, claro. la edad biológica, Ahí así está. es. Ella solo una ocasión se internó y fue donde la diagnosticaron, le dieron el medicamento y fuimos buscando diferentes tipos de medicamentos con otros especialistas, tomando otras opiniones para que ella estuviera mejor. Y Violeta, a lo mejor hablo poco de ella porque ella es una persona funcional, trabaja. Es la que está conmigo siempre, es la que me ayuda. Sí, tiene episodios difíciles de depresión, sobre todo, pero aún así no ha tenido necesidad de otro internamiento, ¿sí? Pero con Viviana ha sido lo contrario, ha sido la esquizofrenia que ella tiene. Hay 5 tipos de esquizofrenia, Bien, pero ella contale un tiene, poquito a la audiencia. sí, pero ella tiene la más difícil, tiene la esquizofrenia que agrupa los 5 tipos de esquizofrenia, ¿sí?
Entonces, Claro. ha sido de más difícil control, de muchos más internamientos y además de largos procesos de internamiento, de 6 meses, 1 año internada, porque no encuentran el medicamento adecuado para ella, hasta que el doctor Meneses Luna encontró el medicamento adecuado. Él Claro, está porque es en el difícil ISSSTE. encontrar, y además es difícil saber, bueno, qué tipo de esquizofrenia es paranoide, es desorganizada, no recuerdo el nombre de la desorganizadora, pero tiene otro nombre también. Es la Sí, catatónica, es la indiferenciada, la diferenciada. residual. ¿Cuál es? Así es, ¿Qué cantidad de medicamentos se le debe dar? Porque todavía se sigue estudiando. así Todavía es, se sigue estudiando esta todavía. enfermedad, las causas, que son muy, muy diferentes. He aquí, y la evolución también que tiene. Es por esta razón que es tan difícil tratarla. No es que sea algo, bueno, se le da esto y ya está. No, no. Hay que estar buscando. Por eso nosotros queremos que se entienda esto bien por todo lo que han tenido que pasar, todas ustedes por todas Sí, estas porque etapas. afortunadamente el medicamento no es único para todos. Tienen que encontrar de acuerdo a la persona, de acuerdo al individuo, ¿sí? Claro. Y eso es lo más importante. No les dan un medicamento único a todos. Entonces, a Viviana tardaron mucho tiempo en encontrar el medicamento y la dosis adecuada, pero aún así, Viviana se le tuvo que operar porque era muy agresiva. No todos los esquizofrénicos son agresivos. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Eso hay que recalcarlo. Eso hay Sí, que no recalcarlo, porque todos. cuando las personas escuchan, la mayoría de las personas escuchan esquizofrenia, lo primero que dicen es violencia. Y se Y no hacen es a un lado. así. No es Exacto, así. No es así. exacto, No todos son agresivos. es Solo así. un tipo de personas como Viviana, que tiene los 5 tipos de esquizofrenia, bueno, Claro, características de las 5, era muy agresiva, nos pegaba, nos golpeaba. Es heteroagresiva porque ella misma se agredía. Ella claro, se y es peligroso lastimaba. porque, claro, la misma persona se agrede. Así es. Ella agarraba el cuchillo y se lo ponía en la garganta o en el Tremendo. estómago. Entonces era terrible ver a mi hija así Claro. y tenía yo que acercarme con una actitud de amor infinito, que ella lo comprendiera para retirarle esos Y también instrumentos. con miedo, Vicky, porque uno tiene Mucho miedo miedo, que se haga algo también. Está con mucho mucho miedo. miedo. Además, además el vínculo no es de una persona externa, es la mamá la que está ahí. Entonces, se necesita mucho amor y mucho valor también para enfrentar Sí. todo esto. Pero ¿sabes qué, Ada? Un psiquiatra me dijo, tú tienes que ser como una ventana abierta con ese amor, una ventana abierta. Si tú agredes a tu hijo o contestas a la agresión, él te No, va a agredir, te va a claro. dañar. Pero si tú amas a tu hijo y le hablas con amor, él va a responder. Sí, 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 Él va a responder diferente. Eso lo aprendí y eso me ayudó sí. mucho a mí, Y esto también hay porque que aclarárselo a las personas, a otras personas que están externamente y ven, supongamos que una persona esquizofrénica en un supermercado, por ejemplo, que estuvo siempre bien, pero en ese momento siempre con amor, siempre con así es. respeto, siempre con contención. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Vicky, siempre con Sí, amor, con respeto, no con violencia, no con violencia, porque no con la violencia conviene. no se va a ningún lado. Así es, eso es muy necesario e importante. Viviana se aventó varias veces del primer piso, se lastimaba, tenía fracturas, era llevarla al hospital inmediatamente. Viviana tuvo intentos de suicidio, porque también es algo que caracteriza Sí, a la enfermedad. a este tipo de esquizofrenia en Sí, sí. especial. Eh, era
difícil mantenerla en casa. Aún así, todos pusimos, yo tuve 6 hijos y mi esposo, y todos pusimos de nuestra parte para eso. Desgraciadamente, cuando se detonó la enfermedad en Viviana, sí comentaron porque falleció su hermana, la mayor, con la cual se llevaba muy Tenían un bien, vínculo muy muy unido, fuerte, muy sí, fuerte, muy claro. fuerte. Entonces, eso fue lo que detonó, más la enfermedad de Violeta, la enfermedad en Viviana. Claro, es mucho, es mucho, es Sí, mucho, todos juntos. era ya mucha carga para ella. Claro. Entonces, eh, Y Viviana, esto sigue, contémosle a la audiencia que es cuando hay situaciones así tan grandes, la depresión, por ejemplo, es un síntoma, una depresión grande, los pensamientos suicidas, como tú decías también, estos comportamientos, así, la ansiedad, no pueden dormir, cambian completamente de conducta. Y estos son los están síntomas a los que hay que prestar mucha, muy mucha alertas, atención. muy alertas. Se Claro. combinan, desgraciadamente se combinan regularmente dos enfermedades cuando hay un trastorno mental, ¿sí? La depresión Ah, siempre está en todos. sí, Y entonces Viviana con esquizofrenia y depresión era muy difícil el manejo, claro, claro. muy, muy difícil. Pero te digo, hay una cirugía que se habla muy poco y Ujú. que sí realizan aquí en México. Incluso sé que de otros países de Europa vienen a México a realizar esta cirugía que se llama la cingulotomía bilateral, que hacen Sí, cortes en el cerebro para poder quitar la agresividad. Y logran quitar esta agresividad en Vivi, y entonces puede estar más tiempo en casa sin que corramos el riesgo, ni ella ni que tenga una nosotros, crisis de que ocurra algo muy semejante, claro. lamentable, ¿no? Muy lamentable. De todos modos, los cuchillos, tijeras, todo ese tipo de cosas se tienen que retirar. Eh, pero además, Viviana sufre mucho de alucinaciones que no se han podido quitar, visuales y auditivas. Ella siempre escucha voces, todo el tiempo está escuchando voces, voces de mando, ¿sí? Porque son persistentes, molestas, confusas y de difícil entender para ellos. Y Viviana tenía todo el tiempo voces de mando. Si no haces esto, vamos a matar a tu mamá. Si no te subes a las escaleras y te avientas, vamos a matar a tu mamá. Todo era dirigido hacia mí, principalmente, ¿sí? Todo era dirigido hacia mí. Poco de Entonces, amor, claro. afortunadamente los medicamentos han controlado esas voces, porque sí se sigue riendo, sigue hablando sola, sigue escuchándolas, pero han disminuido en el La intensidad, sentido de intensidad. Sí, así claro. es, han disminuido mucho en eso. Sí. Esa cingulotomía que te digo le quitó la agresividad, y hay 2 hospitales aquí que la realizan, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta. A lo mejor en otros hospitales, en otros países ya también existe. En el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y en el Hospital de Neurología, que está en la zona de hospitales aquí en México, realizan esas cirugías. Y no se oye mucho. Yo tardé 10 años para encontrar que le realizaran esta cirugía, porque cuando Viviana estaba en los primeros años de atención, digamos, los primeros 7 años de atención, un psiquiatra me dijo, el psiquiatra que la veía me dijo, hay una cirugía que utilizan, pero solo es para los asesinos seriales, que La es para quitar la lobotomía, agresividad. Sí, claro, de Gamboni, es muy parecido a conocida. Pues, es muy parecida a esa. ujú. Ajá. Nada más que ahora tiene otro nombre. Entonces, yo tardé 10 años buscando y hablando con diferentes especialistas psiquiatras, hasta que uno, donde Viviana estuvo internada 1 año, me dijo, y es el doctor Juárez,
era antes subdirector de este hospital, el Hospital Sayago, donde Viviana estuvo siempre internada, me decía, tengo contacto con el doctor Oscar Meneses Luna del Hospital 20 de Noviembre. Y usted tiene liste, la voy a mandar para que Viviana entre en protocolo para a ver si es aceptada para esa cirugía, porque ya le tenían miedo en este hospital los médicos, las enfermeras. Viviana se la pasaba sujeta a la cama o a la silla de ruedas. Entonces, a mí me dolía tanto ver a mi hija en esas condiciones, ¿no? Pero entendía que si no estaba así, se lastimaba a ella o lastimaba a los demás. Yo entendía toda esa situación, pero que era muy doloroso para mí y para mi hija, era muy doloroso mantenerla así. Y entró en protocolo y al mes le hicieron la cirugía. Y después de eso, Viviana está más tiempo en casa, está con nosotros. No es agresiva, sí es agresiva verbal. Sí es agresiva verbal porque sí nos dice groserías ¿No viste o que no, por ahí no, los adolescentes también, sin tener sí, ningún trastorno, por ahí se van de lengua, decimos nosotros, no de boca? así es, O sea que, así bueno, es. los padres eso lo manejamos, ¿verdad? Por ahí, Así es, lo puedo bueno, manejar, pero también sigue con este temor de que se la quieren robar, de que la están claro. espiando y que cierre siempre la puerta porque afuera la están esperando cuando salga para llevársela y robársela. O sea, mi hija sufre mucho. Estos enfermos mentales sufren mucho con todo este tipo de alucinaciones, con esa ansiedad que tienen de que alguien los está viendo, que hay ojos por todos lados y los están viendo, de que al salir a la calle los están persiguiendo, las persecuciones que sienten, ellos sufren mucho. Por eso debemos de pensar como familia y hacernos, ¿cómo se puede decir la palabra? Eh, Fuerte hacernos también. Y cercanos hacerse a la idea ellos de que esto lleva de lo tiempo, que esto es ellos así, hay que están aceptarlo, pasando. y bueno, ¿qué hacemos? Sí, ¿Cómo lo vamos a hacer juntos? así es. ¿Cómo platicar con ellos y decirles, no, no está pasando nada, no te preocupes, mira, abro la puerta, no pasa nada. Claro. Mira, vamos a salir, caminas conmigo de mi lado y no te va a pasar nada. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Empáticos, hacernos empáticos. Si no Claro. somos empáticos del familiar con este trastorno, nuestros hijos, nuestro familiar tendrá que estar eternamente en el hospital porque no queremos lidiar con todo este tipo de cosas. Viviana, ¿sabes qué hace además? Tocar a las personas. Y yo decía, bueno, ¿por qué las toca? No la toques, porque muchas personas se molestan, ¿no? Las Y personas ella no lo entienden, no lo entienden, sí, no lo exacto, y no entienden. saben todo. Igual Yo que, lo que hago, igual que muchas veces hay personas con otras capacidades y sí, a uno lo tocan, pero uno tiene que entender que son otras capacidades que lo necesitan. sí. Entonces yo lo que hago es decirle, tiene un trastorno mental, no se moleste, y ya, lo Claro. aceptan, ¿no? Es lo que hago. Entiéndanlo que es Sí. eso, que no, es eso solo, no se moleste, es eso ¿Y solo. sabes por qué toca? Aprenda, claro, a Ajá. que eso ocurre. Viviana toca porque dice, no sé si es de verdad o es de mentira, Claro, no sé si me lo estoy imaginando o no, entonces por eso toca. Y hay muchas cosas que uno no entiende. Viviana, ellos cometen errores de juicio que nosotros decimos, ay, qué indecente, ay, qué gente esa. Viviana se levantaba la blusa y se tallaba el estómago. Bájate la blusa, Viviana, te ves mal, no debes de... Mamá, es que tú no sabes lo que yo siento, me están electrocutando el estómago. Cuando ella pudo expresar lo que sentía, yo aprendí. entonces uno entiende. El problema es cuando no pueden expresarlo o cuando la persona que está del otro lado no pregunta, bueno, ¿qué es lo que sentís ahí?
A ver, decime qué es lo que sentís y yo te digo y juntas vamos a ver si lo podemos resolver. Así es. Claro, porque si uno no sabe lo que que la otra persona está sintiendo o qué es lo que está viendo, ¿cómo va a reaccionar si no sabe? Entonces tiene que preguntar. Y aprender a preguntar no es fácil. No es fácil, no es fácil. Regañamos regularmente. Sobre todo si Estamos, somos mamá y papá, lo primero que decimos, eso no, así no lo hagas. Y nos olvidamos sí, de preguntar, ¿y por qué lo hiciste? A ver, así es. No lo hagas esto, no es correcto. Bueno, no es correcto para nosotros, pero sabemos qué le está pasando. No lo sabemos porque no le hemos preguntado a él. en el caso Entonces, de que tú dijiste, por ejemplo, de tocar a la otra persona, uno le dice, ay, no la toqué, pero ¿cómo va a andar tocando a la gente? Pero, ¿y yo cómo sé si es real o no? Si no la tocó. sí, sí, Entonces uno entiende, al comunicarse, el que está sufriendo de esta enfermedad, al comunicarse, entonces nosotros podemos comprender. Nosotros podemos entonces, comprender. Tenemos ¿sabes que qué comprender. hice, Ada? Sí, Hablar con la comunidad más cercana. Hablar claro. con mi familia y la comunidad cercana. Mis hijas tienen esquizofrenia. Si ustedes las ven que están actuando mal, cometiendo algún error de juicio, y si me preguntaban, bueno, ¿qué es un error de juicio? Pues a lo mejor eso, levantarse la blusa, a lo mejor bajarse el pantalón, a lo mejor Decirte unas tocarla, malas palabras y mandarte al diablo, por ejemplo. exacto, contestarle mal, díganle nada más, Exacto. vete Ah, a tu casa o te llevo a tu casa y ellas lo aceptan y fue lo que empezó a hacer la comunidad donde yo vivo, muy ¿sí? bien. Me Muy bien. decían, me hablaban por teléfono, Vicky, anda tu hija aquí en el jardín, está acostada en el pasto, ¿qué hago? Voy por ella, ya le decía yo, voy por ella, no te Claro, preocupes. claro. Ajá, porque estaba cerca, porque podía, etcétera, etcétera. O cuando O estaba más lejos, cuanto más sepa la familia pequeña y la comunidad, mejor. Cuanto más así es, sepa la audiencia sobre este tema, mejor. Porque entonces sí, cuando encuentran a alguien van a saber cómo reaccionar y no salir corriendo y dejarlo sin ayuda a la persona. sí, Entonces, hay que ser más caritativo, hay que ser muy así es, respetuoso de la persona también. sí, sí. Hay que ser Y muy, darle muy ayuda. claro. Y ser empáticos, ¿no? Porque, bueno, gracias a Dios que nosotros estamos bien mentalmente, pero Pero fíjate si no lo que, estuviéramos, nos gustaría también que nos traten con amor, que con nos respeto apoyaran. y con empatía, ¿verdad? Sí, Porque nadie está exento. fíjate Nadie que está a nivel, exento de necesitar al otro. así es, fíjate que a nivel mundial, una de cada 300 personas padecen la esquizofrenia. Y es habitual que las personas que la padecen sean víctimas, sean violentadas, son estigmatizadas. En el momento que dicen, ¿tiene esquizofrenia? Es un estigma ya para ella, ¿sí? Porque hace eso, alejar a los demás. Y además, regularmente Claro. violan sus derechos humanos. Y nosotros mismos, la familia, los violamos. Cuando hacemos un cuarto y los encerramos a través de rejas No, qué para que doloroso, por favor. nadie sepan del enfermo, para que cuando vamos a fiestas no los llevemos y digamos, no, es que ya ves que es un poco raro y se quedó en casa. En lugar de decir, sí traigo a mi hijo, llevo a mis hijas a las fiestas. ¿Por qué no? ¿Por qué Yo no? Sobre llevo todo a si mis la hijas, comunidad comienza a entender las enfermedades. ¿Por qué no? sí, ¿Por qué no sí, así es. sumarnos? Ellos también tienen sentimiento. Llevo a mis hijas a los cines, llevo a mis hijas a comer en un restaurante. Sí les digo, come bien, siéntate bien, límpiate la boca, les ayudo en ese sentido, pero no como al Claro. principio, ¿no? Que yo hacía, siéntate bien, estás mal sentada, límpiate la boca, ya te embarraste toda. O sea, ¿por qué? Porque me daba vergüenza. Ahora no, ya no, ya no, ya quiero. Si la gente se nos queda viendo, yo lo volteo y lo sonrío.
y le sonrió a mi hija. Límpiate la boca, mi amor. Ya, Es así, es así. Es así, así es. Vicky, es así, Vicky. La verdad que es un placer hablar contigo, realmente, y que estés o sea, animado a poder contar todo esto en tus libros. Contás con toda nuestra admiración y nuestro apoyo desde ya, porque nosotros queremos dar a conocer todo esto para que el respeto sea para todos, como corresponde, Así es. como Todos, corresponde. todos tenemos derecho a Sí, ser por personas supuesto. respetadas, ¿Eh? ser personas visibles y a veces los hacemos invisibles, como te decía. La misma Pero familia, eso se usaba en la Edad Media, cuando no se entendía. Ahora ya hay que comenzar a entender. No estamos más en la Edad Media. Ahora se sabe el nombre de la enfermedad y se debe saber también cómo actuar ante un enfermo que padece esta enfermedad. Es hora de que toda la comunidad sepa qué hacer, así es. cómo Y en el libro, comprenderlo, porque así como hemos sumado a otras personas que padecen otras enfermedades, así no es, hay que aislarlas a las personas, a estas personas, sino que hay que sumarlas con mucho amor y respeto. así es. Y en el Es libro, así. pues platico los pasos que seguí para encontrar la mejor atención médica de mis hijas, para encontrar la forma en que ellas fueran respetadas, lo que yo sufrí, lo que yo vivía y cómo evité que ya no siguiera siendo así. Es lo que yo hablo en el libro. Haz de cuenta que es como un manual, vamos a decir, que sirve para que más personas lean. Yo, yo no digo ahí que estoy tranquila y que no sufro y que no padezco. No, Lo que pasa es que todos sufren. La familia, inclusive las personas que estamos escuchando en este momento, nuestro equipo, todos sufrimos al ver que esto le ocurre a un ser humano, porque somos humanos. ¿Cómo no vamos a sufrir viendo un dolor ajeno? así es, así es. Entonces lo Se que sufre hablo, y con más razón teniendo un vínculo tan cercano, siendo la mamá. Totalmente sí, comprensible, Victoria, totalmente comprensible. sí, Pero yo, has sido realmente una mujer con mucha fortaleza, porque se necesita mucha fortaleza para no solo una, sino dos, las dos hijas. Y con el amor enorme de madre saliendo adelante, obviamente que tenés toda nuestra admiración y nuestro apoyo para ti, para tu familia, para tus hijas. Realmente una gran mujer y que está ayudando a través de su libro a otras familias que puedan estar pasando por esto, porque ninguno está exento, puede ser a través, las causas son distintas, puede ser inclusive de una gran depresión, puede ser de un accidente también, entonces nadie está exento. Por eso nosotros recomendamos que lean tu libro, lo van a sí, encontrar en Amazon, y si quieren que Victoria se los envíe autografiado, pueden comunicarse con ella, también a su Facebook, como ella se encuentra también como Victoria Ortiz Loyo, y si es en el exterior y lo quieren también autografiado, pueden abonar el libro y también el costo de envío, y Victoria también te los va a autografiar. con mucho gusto. Vicky, Claro un que sí. mensaje final para todas las familias que nos están escuchando y que están haciendo un montón de preguntas también, y que ha surgido realmente un debate inclusive entre la misma audiencia. Se están Ujú. comunicando un montón, así que bueno, te vamos a pedir que les dejes un mensajito final ya en los albores del día. Bueno, seamos empáticos con todos los enfermos mentales, porque la enfermedad mental no se está diagnosticando ya nada más en adultos, que antes era de 18 a 25 años. Se está diagnosticando desde adolescentes, desde niños de 13 años, de 12 años. Entonces, estemos alerta con nuestros hijos, con lo que hacen, cómo se comportan, cómo hablan, qué ven, con quién hablan. Eso es muy importante para estar alertas y no llegar a cuando ya hizo crisis la enfermedad sin tener antes
una, ¿cómo podría decirte? Una atención psicológica y psiquiátrica si es necesario. Que no tengamos miedo al psicólogo ni al psiquiátrico, no van nada más los locos. Yo creo que eso es cultura. Cuando uno dice, porque va al psicólogo, o va al psiquiatra, pero no, si también son médicos, por favor, están ayudando a la gente. Así es. De esos, digamos, nosotros decimos label, decimos etiquetas, basta de poner etiquetas. O sea, Sí, esa época de poner etiquetas ya pasó. ya Ahora pasó. tenemos que avanzar, Sí, tenemos es que cultura, abrir la mente a estas cosas. es parte de nuestra cultura ya Claro, ver bien al arraigado. psicólogo y al psiquiatra si así se requiere para estar en mejores condiciones. Porque hay muchas funciones en nuestro cerebro que a veces hace falta las sustancias y por eso requerimos del psiquiatra y de los medicamentos para tomarlos. Y a veces, a no asustarse, porque a veces no son solamente medicamentos, a veces con una vitamina, así como les digo, con una vitamina ya todo funciona perfecto. Sí, Créase o no, muchas veces lo que necesita el cerebro también es una vitamina así es. y lo que nos hace funcionar. Así que a perder el miedo. Lo importante es darnos cuenta lo que está pasando y buscar una respuesta. Así es. Muchísimas gracias. Te, Vicky, tengo, para cerrar, ¿quisieras agregar algo más? tengo 2 minutos para leer. Puse luz y sombras. Es en cualquier momento del día, por cualquier situación, es voy a leer nada más la mitad. O Que tú me la dices, audiencia está Rafael. pidiendo lectura, lectura, dice la audiencia, te Bueno, aviso. dice, Ahí está. madre, madre, te amo mucho. Ya no aguanto. Sé que tú has sufrido junto conmigo esta horrible enfermedad. Los Está bien, Vicky. internamientos, los internamientos en esos hospitales, donde no sé ni por qué me amarraban a la cama, donde yo gritaba para que me soltaran. Entre tanto que gritaba y mis movimientos para poder desamarrarme, terminaba cansada. Eso y los medicamentos que me daban me hacían quedarme dormida. Al despertar de nuevo, era la misma historia, pero no soy capaz todavía de entender lo que me pasa. Veo cosas, escucho voces. Bueno, a Violeta, ella le puso a las voces el nombre de su hermana, que me habla, me manda a hacer cosas que yo luego no quiero. El otro día en el mar, cuando fuimos de paseo, yo te escuchaba a lo lejos que gritabas, pero no sabía qué decías. Oía voces que decían, sigue adelante, te falta poco. Ya estaba tragando agua cuando sentí la mano de un señor que estaba cerca de mí y me sacó. Solo recuerdo que tú le dabas muchas veces las gracias. Yo Tremendo, no quiero Vicky. vivir. Me siento Tremendo, muy Vicky. Tremendo. triste en los talleres donde tú me has metido. Me dicen que tengo esquizofrenia, que debo aceptarlo. ¿Cómo poder hacerlo? No me permite convivir. Cometo muchos errores. Sean familia o amigos, no quieren ni siquiera acercarse a mí. Yo te escucho cuando tú platicas con ellos de que deben de tratarme con respeto. Te enojas, me respondes, ya comiste, se me olvida, por eso te pido cada momento. Si no me das, ¿cómo corro a los que están en casa acusándolos que se van a acabar la comida? Les grito groserías. Perdóname, mami, no lo vuelvo a hacer. Eso te digo cada rato, perdona. Te Gracias, decía, pero no es tu culpa. No ellos es tu tienen, culpa. Tenemos que entender que es la enfermedad, porque mucha gente dice, mirá lo que hizo, qué inconsciencia, pero no se dan cuenta que es la enfermedad. Y muchas veces así pasa es. también con otras enfermedades, por ejemplo con el Alzheimer también, y o con otros enfermos de otras enfermedades que están diciendo acá a la audiencia que las están citando también. ¿Qué suceden estas cosas?
porque ellos no son dueños de sus actos. Así es. Entonces, eso hay que entenderlo, hay que empezar a entender esto, no son dueños de sus actos. ¿Qué hacer cuando una persona no es dueña de sus actos? Después, cuando se dan cuenta, que en algún momento se dan cuenta de lo que ha pasado, entonces ocurre esto, ocurre, nos piden perdón, por Sí, ejemplo, así es. pero nosotros sabemos que dentro de ellos no querían hacerlo, no querían hacerlo, la misma enfermedad lo está ocasionando. Vicky, yo te abrazaría, si pudiera pasar, realmente traspasar la pantalla, te juro que te abrazaría con todo mi corazón. Igual todo el equipo, dice acá, recibe todo nuestro cariño. Adelante, gran mujer, contá con nosotros. Si necesitas un hombro, un oído para escucharte, un lugar para expresarte, acá estamos todos nosotros para vos. Un beso enorme. Nuestro agradecimiento por haber realmente compartido todo esto tan doloroso con nosotros, realmente, pero sabemos que se debe hacer porque hay muchas familias que también están pasando por esto y que hayas realmente abierto tu corazón, desnudado tu alma para poder ayudar al otro realmente merece también nuestra atención. Así que de todo corazón, muchas gracias, Vicky. Un beso enorme, inmenso para tus hijas también y la bendición de Dios sobre todas ustedes. Mucha energía, mucha fuerza y mucho, mucho amor. La verdad, Gracias, Ada. un Muchísimas beso gracias enorme, a todos. Un abrazo enorme para todos, igualmente. un Gracias. abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia que ha escuchado, que ha compartido su experiencia. Tenemos casos aquí en la audiencia también que están mandando realmente un agradecimiento y un amor. Están recibiendo muchísimo amor realmente. Y esto quiero compartirlo porque te lo mereces. Te lo mereces igual que tus hijas. Así que bueno, muchas gracias, realmente. Muchas gracias. Gracias. Y a la audiencia Hasta le luego. decimos, bueno, síganos, compren el libro, traten de comprender a los enfermos, sean más empáticos, pónganse en su lugar y amor, Mucho sobre amor. todo. Lo que se necesita es mucho. Muchas gracias. Gracias.